Imagina que hoy es lunes, llegas a tu oficina o a tu puesto de trabajo y de repente tu jefe te llama. Estamos haciendo recortes, te dice. Sientes ese vacío en el estómago. Es una sensación horrible que millones de personas experimentan cada año. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona en la historia de la humanidad en sentir eso? No hablo de una pelea en una cueva por un trozo de carne. Hablo del primer registro oficial, hace más de 3000 años, donde un trabajador fue expulsado de su puesto en el proyecto más ambicioso del planeta, las tumbas de los faraones. En una época donde no existían los sindicatos, ni las indemnizaciones, ni el Departamento de Recursos Humanos. En aquel entonces, ser despedido no significaba buscar otro empleo. Significaba, muy probablemente, una sentencia de muerte por hambre. Bienvenidos al Egipto de Ramsés III, el lugar donde nació el concepto de «estás fuera». Para entender el primer despido, debemos viajar al año 1159 a.C. Olvida las pirámides por un momento. Esas ya eran viejas en esta época. Estamos en el Imperio Nuevo, en un lugar llamado Deir el-Medina. Era una aldea cerrada, un barrio de élite para los artesanos más talentosos del mundo. Estos hombres no eran esclavos. Eran artistas, canteros y escribas, encargados de construir la morada eterna del faraón en el Valle de los Reyes. Tenían beneficios que cualquier trabajador moderno envidiaría: casas gratuitas, servicio de lavandería, agua potable transportada por esclavos solo para ellos y, lo más importante, raciones de comida de la más alta calidad. Pero había un problema. El sistema dependía de la logística del faraón, y cuando el sistema falló, el caos comenzó. Ramsés III estaba celebrando su jubileo, pero las arcas estaban vacías debido a las guerras contra los pueblos del mar. La corrupción en la burocracia egipcia empezó a retener las raciones de grano de los trabajadores. Imagina trabajar bajo el sol abrasador del desierto, cincelando roca sólida para la tumba de un dios, y que tu salario, que era trigo y cebada, no llegue durante meses. Aquí es donde entra nuestro protagonista indirecto, los escribas y capataces. En los papiros que se conservan hoy en el Museo Egipcio de Turín, vemos la desesperación. «Tenemos hambre», escribieron. No solo era una crisis económica, era una crisis de fe. Si el faraón no podía alimentarlos, ¿seguía siendo un dios? La tensión creció hasta que ocurrió lo impensable, el primer parón de la historia. Los trabajadores soltaron sus herramientas, se sentaron, se negaron a entrar en las tumbas. Fue la primera huelga registrada. Pero claro, en un sistema teocrático, la disidencia se paga cara. Los registros mencionan a ciertos individuos que empezaron a ser marcados. El despido en el antiguo Egipto no era una carta de recursos humanos, era la expulsión de la lista de raciones. Hubo un hombre, un artesano, cuyo nombre se pierde entre las quejas de los papiros, que decidió que no solo no trabajaría, sino que entraría en las zonas sagradas del templo para protestar. Los capataces, temerosos de la ira del visir, el segundo al mando después del faraón, tomaron una decisión. Este hombre ya no pertenecía a la comunidad. Se le retiró el derecho a vivir en la aldea, se le confiscaron sus herramientas y se le borró de los registros de pago. Fue oficialmente el primer outcast laboral del que tenemos constancia por escrito. ¿Qué sucede cuando despides a alguien en una sociedad donde el trabajo es tu identidad? Ese primer despido provocó un incendio. Otros trabajadores, en lugar de asustarse, se unieron. La historia nos cuenta que el visir tuvo que intervenir personalmente. Pero la semilla estaba plantada. El concepto de que, si no cumples las reglas del Estado, el Estado te deja morir, se volvió real. A lo largo de este bloque, exploramos cómo los registros de Deir el-Medina muestran casos de artesanos expulsados por mala conducta, por faltar al trabajo sin justificación. Sí, ya existía el absentismo laboral hace 3000 años,
y por robo de materiales del faraón. Cada uno de estos nombres representa un despido histórico. Analizamos el caso de Paneb, un capataz corrupto que fue finalmente despedido y probablemente ejecutado por sus crímenes contra sus subordinados. El drama en Deir el-Medina parece un guión de Netflix, pero ocurrió de verdad. Hoy en día, un despido se gestiona por LinkedIn o por mail. En el 1150 a.C. significaba el destierro al desierto. Sin embargo, la esencia es la misma, la lucha por el valor del tiempo y el esfuerzo humano. Ese primer despido en las arenas de Egipto marcó el inicio de la relación laboral moderna. Nos enseñó que el trabajo tiene un precio y que el poder siempre intentará controlar a quien lo ejecuta. Así que, la próxima vez que te sientas estresado por tu jefe, recuerda a los artesanos de Deir el-Medina. Ellos fueron los primeros en decir no y los primeros en sufrir las consecuencias de ser prescindibles para el sistema. La historia no solo se escribe con grandes batallas, se escribe con el sudor de quienes, un día, fueron obligados a dejar sus herramientas y marcharse para siempre.